Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vayan conmigo, por favor, a la carta de Santiago. Hoy comenzamos a estudiar el último capítulo de esta carta, de esta maravillosa y práctica carta de Santiago. Vamos a considerar los primeros 6 versículos en esta mañana. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El 5 de junio de 1993, el asesino en serie Wesley Allen Dodd, me disculpan la acentuación, un asesino en serie fue condenado a la horca en el estado de Washington por una serie de crímenes horribles, sexuales y todo. Ante la presencia de 12 miembros de la prensa local, oficiales de prisión, representantes de las familias de las víctimas, este hombre fue ejecutado en la horca. De hecho, él mismo pidió ser ejecutado en la horca. Sin embargo, 30 minutos después que este hombre fue ejecutado, uno de los testigos leyó una carta de las últimas palabras de este Wesley Allen Dodd antes de morir. ¿Qué contenía esa carta? Bueno, una de las partes de esa carta decía lo siguiente: una vez alguien me preguntó, no recuerdo quién, si había alguna manera que delincuentes sexuales pudieran ser detenidos. Yo dije, no, pero yo estaba equivocado. Me equivoqué cuando dije que no había esperanza ni paz. Hay esperanza y hay paz. Yo encontré ambos en el Señor Jesucristo. Busca al Señor Jesucristo y encontrarás paz. Cuando las personas escucharon tal declaración, en vez de regocijarse, qué bello, qué hermoso, este hombre se arrepintió de sus pecados, lo que hicieron fue enfurecerse mucho más. ¿Cómo un alma tan depravada, cómo un ser tan malévolo, cómo pretende que lo podamos perdonar? ¿Cómo pretende un ser tan deplorable, tan despreciable, cómo podemos decir que Dios lo ha perdonado? Es imposible. No, debe estar quemándose en las pailas del infierno, si en la quinta o en la que sea. ¿Por qué la reacción de la gente es así? Algunos dirán, ay, qué bello. Pero la mayoría decimos, wow, ¿habrá gracia para delincuentes tan grandes como esta persona? La respuesta del cristianismo es sí. Sin embargo, en el corazón humano es imposible reconciliar esto. Este tipo de personas, abusadores sexuales, homicidas, nosotros lo que esperamos es que de esa persona, o que le caiga a esa persona, justicia divina, justicia. Eso es lo que demanda tales actos, eso es lo que demanda tales asuntos. En el corazón del hombre, hermanos, está el sentido de justicia. Está el sentido de justicia, es algo innato. Hay frustración,
hay indignación, hay molestia y asombro ante un acto que es injusto. Y esto se debe, hermanos, precisamente a la imagen que tenemos de Dios en nosotros. Aunque es distorsionado por el pecado, sin embargo, la imagen de Dios en nosotros lo estamos reflejando porque tenemos un sentido de justicia. Si tú ves a un ladrón, si tú ves a alguien, ¿qué esperas tú que le pase a esa persona que ha hecho mal, que ha hecho algo injusto? Tú esperas que le caiga todo el peso de la ley. Y ahí uno se siente, se hizo justicia, estoy tranquilo. Mientras eso no pase, yo estoy intranquilo, yo estoy inconforme. Y lo peor es cuando se deja a un delincuente, ¿verdad? No hay suficientes pruebas y lo dejan salir impunemente. Hay un sentido de frustración y de indignación. Lo que pasa en esta sección que está tratando Santiago es precisamente la injusticia. Los actos de injusticia no corresponden a alguien que se dice ser creyente. No corresponden a alguien que se dice ser cristiano. Alguien que dice que está andando en la sabiduría de lo alto, como hemos aprendido en los últimos versículos del capítulo 3, no puede andar haciendo cosas injustas. Es incompatible. Tan deplorable es que un juez absuelva, ¿verdad?, a un ladrón, a un delincuente, tan malo se ve como un creyente haciendo cosas injustas. No se corresponde. Los versículos que vamos a tratar en esta mañana son los del 1 al 6, y ese es el énfasis. El cristiano no debe andar con injusticias. Versículos 1 al 6. ¿Cómo lo vamos a estudiar en esta mañana? Bueno, la estructura que vamos a estudiar en esta mañana corresponde muy parecido a la estructura anterior. Había hablado acerca de lo que es un quiasmo. ¿Qué es el quiasmo hebraico? El quiasmo hebreo es aquella que quiere resaltar la idea principal y la coloca en el medio de dos ideas que la complementan o resaltan la idea principal, como un estilo sándwich, ¿sí? Es decir, la primera parte corresponde a la última parte, son complementarias, son relacionadas entre sí, hay un equilibrio entre ellas. Y la parte que está en medio de estas dos grandes es el mensaje principal. Así se estructuran a veces. Y precisamente Santiago, un hebreo, un judío, conoce bien este tipo de literatura. Y es muy probable que la estructura que vamos a ver hoy se entienda mejor de esa manera con ese quiasmo hebraico. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Bueno, el quiasmo lo vamos a ver de esta manera. Versículos 1 al 3 nos va a hablar de la advertencia contra los ricos injustos. Advertencia contra los ricos injustos. Ese es el tema de Santiago. Esos serían los primeros 3 versículos. Los últimos versículos serían los versículos 5 y 6. Serían los últimos versículos. ¿Cómo se va a llamar? Igualmente, advertencia, ¿verdad?, contra los ricos injustos. El mismo tema, solamente que son complementarios. Tanto los versículos 1 al 3 como los versículos 5 al 6. El tema principal, en lo que quiere resaltar Santiago, está en el versículo 4, en la mitad de esta sección. Versículo 4, ahí vamos a ver el clamor contra la injusticia de los ricos. El clamor contra la injusticia de los ricos. Son estas 3 partes. Vamos a considerar entonces la primera parte junto con la última parte, es decir, los versículos 1 al 3 y luego los versículos 5 y 6. Y vamos a dejar por último el énfasis o el tema principal de Santiago en el versículo 4. Vayamos, por favor, vayan conmigo a sus Biblias, capítulo 5, versículos 1 al 3, advertencia contra los ricos injustos. Dice así: vamos ahora, ricos. Recuerden cómo empezó la sección anterior, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, ¿sí? Esa expresión tiene que ver con escúchense a ustedes mismos, examinen lo que está saliendo de sus bocas
entienden las implicaciones de lo que está pasando. Vamos ahora, y le llama ricos. En la sección pasada, versículos 13 al 17 del capítulo 4, que es la sección anterior, nos dimos cuenta que Santiago le está hablando a unos mercaderes, recuerden. Pero esos eran unos mercaderes dentro del contexto en que se movían allí los judíos. Eran unos mercaderes que hacían planes, hacían planificación del futuro, pero sin tomar en cuenta a Dios. Eso es secularismo. Hacer todas las cosas debajo del sol sin tomar en cuenta a Dios. Esa es una mente secular. O partir mi vida en secciones. La vida de iglesia es una cosa, la vida en la universidad es otra cosa, el trabajo es otra cosa, mi familia es otra cosa, y así se divide. Eso es secularismo. Y eso es lo que está hablando Santiago en ese momento. Ahora, en esta parte, siguiendo el mismo hilo de pensamiento, no podemos desconectarlo. Vayan conmigo al versículo 17 del capítulo 4, como termina, para que entendamos el hilo que viene allí hablando, el hilo de idea. Versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el contexto de Santiago, hacer lo bueno correspondía a: si van a hacer algo en sus vidas, no releguen a Dios de sus vidas, no lo saquen de sus vidas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que hay algo que te corresponde hacer y no lo haces, se llama un pecado de omisión. El pecado no es solamente hacer lo malo, el pecado también es no hacer lo bueno. Por todos lados somos pecadores. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No relegues a Dios de tu vida. Si vas a hacer planes en el futuro, no digas voy a hacer esto y aquello, colócate en las manos del Señor. Ahora le habla en versículo 1, vamos ahora ricos. Es muy probable que se esté hablando a los mismos comerciantes de la sección pasada, ¿verdad? Ellos trafican, ganaremos, estaremos un año, ¿verdad? En una ciudad, tal ciudad, y ganaremos. Algunos comentaristas dicen, bueno, es el mismo grupo. Otros dicen, no, los ricos son otro grupo, es decir, no son esos comerciantes que se les acaba de hablar, sino otro grupo. Bueno, sea lo que sea, eran personas que tenían dinero, poder e influencia. Y cuando dice, vamos ahora ricos, les está describiendo su estatus social. No eran cualquier clase de persona, no eran del común de la gente, tenían ingresos mayores al promedio de las personas. Santiago quiere que estas personas entiendan la gran tentación en que se encuentran por estar en ese nivel. Por estar en ese nivel hay muchas tentaciones, inclusive no podemos decir mayores que aquel que no tiene pobreza, aquel que tiene pobreza. Estamos diciendo que las tentaciones de ellos son muy, muy fuertes también. Santiago los condena. Los condena. Vamos ahora ricos. ¿Qué les llama a hacer a los ricos? Llorad y aullad. Llorad y aullad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está mandando a llorar, a lamentarse de qué es lo que estaba pasando? Es una advertencia solemne. Tal como los profetas del Antiguo Testamento llamaban a los que tenían poder, recursos económicos en la época de la teocracia de Israel. Santiago está agarrando la imagen de los profetas del Antiguo Testamento y le está llamando a los ricos de su tiempo. Y les dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. No son palabras nuevas, no son expresiones nuevas. En el Antiguo Testamento había el mismo llamado para el mismo tipo de personas. Vayan conmigo, por favor, a Joel. Joel capítulo 1.
Antiguo Testamento, Joel capítulo 1, versículo 5, dice: despertad borrachos y llorad. Fíjense que es un mandato. Lamentense de la condición en que están, llorad. Despertad borrachos y llorad. Gemid, puede subrayarlo también, tiene que ver, ¿verdad?, con aullido también. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Llora como si hubieses tenido un luto, como si te hubiesen arrancado un pedazo del corazón, como si te hubiesen matado a tu pareja. Porque lo que te viene es feo, es fuerte, es horrible. Versículo 17 del mismo capítulo. Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, gemir, fíjense, aullido. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Siempre en las Escrituras, hermanos, cuando se habla del lloro, del gemir, del aullido, siempre está relacionado con un juicio que Dios ha traído. Un juicio que Dios ha traído o que va a traer sobre la persona. Esta expresión le estaba diciendo a la audiencia original de Santiago: les va a venir el juicio de Dios. Aullad, gemid, llorad, porque lo que les viene no es cualquier cosa. Jeremías, vayan conmigo a Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 8. Dice: por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Capítulo 25 del mismo Jeremías. Capítulo 25, versículo 34. Capítulo 25, versículo 34. Dice: aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Entonces, cada referencia a llorar, aúllan, todo tiene que ver con que el juicio de Dios está cerca sobre estas personas. En Santiago les dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ustedes están disfrutando de un nivel que los tiene a ustedes muy cómodos, pero ustedes no se están dando cuenta que su destrucción viene en camino. Arrepiéntanse. Pónganse las pilas, lo que le está diciendo Santiago, porque si ustedes siguen en esa condición, vamos a ver ahorita la condición, si ustedes siguen en esa condición, ustedes van a recibir miserias y ustedes creen que su dinero les va a durar por toda la vida. Santiago, hermanos, está usando el mismo método del Antiguo Testamento para decir que la ira de Dios está sobre ellos. Sus riquezas no eran muestra de la bondad de Dios. A veces pensamos que cuando me va bien, cuando me prospera algún negocio, es porque tengo la bendición de Dios. De hecho, se le colocan ahorita los negocios: Jehová proveerá. Al otro negocio, Dios bendiga mi esfuerzo. ¿Sí? La prosperidad es del Señor. Cualquier cosa supersticiosa.
Pero la verdad es que tener dinero no significa tener la verdadera bendición de Dios. Porque el dinero también puede ser un asunto donde Dios me quiere tener allí precisamente para meterme en miseria en un momento. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. Las riquezas, hermanos, no es la aprobación de Dios. Pueden inclusive hundirnos más en la condenación. Y usted se preguntará, ¿es malo entonces ser rico? Tenía razón aquel personaje de que ser rico es malo. ¿Por qué Santiago está hablando de esa manera? O sea que no puedo tener riqueza, no puedo proyectarme, ¿verdad?, a salir de la miseria y tener más posesiones económicas. El versículo 2, hermanos, nos habla cuál era la verdadera condición en que estaban estos ricos. El problema no es la riqueza, el problema era el mal uso de las riquezas. Ese era el problema. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. 3 palabras que nos ayudan a entender cómo se relacionaba una persona con el dinero o la riqueza. Es decir, estas 3 palabras, estas 3 expresiones nos decían, Santiago está englobando cómo se medía la riqueza en esos tiempos, ¿sí? ¿Cómo se medía la riqueza en esos tiempos? Número 1, cuando dice, vuestras riquezas están podridas. La palabra podrida está hablando de algo que se daña, que tiende, ¿verdad?, a la corrosión, que tiende a que se va precisamente a podrir, a descomponer, gracias, esa es la palabra. ¿Qué es lo que se descompone con el tiempo si no lo tienes refrigerado o con sal? La comida. ¿Cómo se medía las riquezas anteriormente? Mientras más comida tenías, eras más rico. Por eso las personas, recuerden que la economía anteriormente era muy agrícola. Mientras más sembradíos tenga, más rico era la persona, aunque no tenía, ¿verdad?, recurso monetario como tal. Pero mientras más siembras tenía, mejor. Mientras más hatos, ¿verdad?, mientras más ganado tenía, entonces la persona se sentía con mayor riqueza. La abundancia de comida, esa es la expresión. Tu abundancia de comida se está pudriendo. Ellos lo que hacen es acumular, acumular, acumular y finalmente no se lo van a comer todo. Se les está perdiendo la comida, se les está echando a perder. ¿Qué es lo que está pasando allí? La vida de estas personas giraba en torno a acumular comida, simplemente acumular comida, pero no estaban contentos con eso, sino que querían más, y la despensa llena. Es decir, mi vida está destinada a tener full la despensa. Si no está full la despensa, si no está full el gabinete, si no hay comida en esta casa, aquí no hay felicidad, hay amargura. ¿Por qué pasa eso? Se sienten miserables cuando tienen poca comida. Se sienten desdichados cuando hay pocos recursos de comida. Estas personas son avariciosos en el corazón y prefieren tener comida, acaparar comida en sus casas. Estoy hablando del contexto, ¿sí? Prefieren acaparar comida en su casa y que se les pudra en vez de compartir con el necesitado. Ellos prefieren ver sus comidas que se dañen, no importa, lo botamos, pero no piensan en el prójimo. Tienes tanta abundancia que solamente lo haces para ti, lo gastas para ti, y si ya tú estás rebosado, no piensas en otro, sino que se pierda, no importa. El corazón, un asunto del corazón. El problema no era la riqueza, el problema era el mal uso de los recursos, de las riquezas. Ellos eran tan miserables que preferían entonces no compartir la comida, sino que se les dañara. Una. La segunda, vuestras ¿qué? Ropas están comidas de polilla.
No era fácil tener ropa en aquellos tiempos. Túnicas, no era fácil. Si acaso el más pobre tenía una. Si acaso aquel clase media, un poquito, un comerciante, 2, 3. Pero aquí se habla de cantidad de ropa. Tanta ropa que tienes y lo que hace es acumulas ropa para darle de comer a las polillas, esa es la expresión. O sea, tú prefieres darle de comer a polillas que a tu prójimo. Eres un egoísta. Prefieres acumular y acumular en vez de ser generoso, ser dadivoso. Entonces, estos ricos, no estoy hablando de todos los ricos del mundo, ni todos los cristianos que sean ricos. Estoy hablando de estos que están acá. Y si alguno está dentro de acá, la palabra de Dios dice, llorad y aullad porque les vendrá miseria. Y Dios no juega. A Dios con Él no se juega. Nadie lo puede burlar. Entonces, número 1, ¿cómo se medían las riquezas en ese momento? Por la cantidad de comida o de provisión de alimentos. Número 2, por cantidad de ropa y accesorios que podían tener. Ropa y accesorios. Y número 3, por piezas de metales, en este caso oro y plata. Se entiende, y hay evidencias, hermanos, que sugieren que las aleaciones anteriores no eran tan puras del oro y de la plata, se tenían que estar refinando siempre para que no se pudrieran, ¿verdad? No siempre no tenían esas técnicas como hay en estos momentos. Y hay evidencias de que ese tipo de oro, de plata, antiguamente también se podía dañar. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Acumuladores compulsivos, pecadores. Así se debería llamar ese programa, no acumuladores compulsivos, sino pecadores. Porque acumulan para nada, para guardarlo. Su felicidad es eso es lo que me da seguridad, eso es lo que me da felicidad. Si está mi casa full de estas cosas, ahí yo alabo al Señor. Si hay escasez, entonces me pongo bravo con el Señor. Llorad y aullad por las miserias que se os vendrán. ¿Cuál es el problema aquí? Su amor al dinero, su amor a las pertenencias en el momento. Ellos no están mirando en el futuro, ellos están mirando aquí y el ahora. Están mirando aquí y el ahora, además que ellos aman eso. Para ellos, si se lo quitan, se quita la vida. Ese es su Dios. Las riquezas pueden ser una tentación tan grande que te puedes desviar de adorar verdaderamente a Dios. Vayan conmigo a Lucas 16. Lucas 16. Versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas pueden convertirse en un Dios para ti. John MacArthur dice, nada revela más claramente el estado del corazón de una persona que el punto de vista que tenga sobre el dinero y los bienes materiales. Como tú usas tus recursos, no son tuyos, Dios te los ha dado, son de Dios. Dios te los ha dado para que tú los administres. La mayordomía cristiana enseña eso, bíblica. Dios te ha dado recursos, a unos les da mucho, a otros les da poco. El asunto es, ¿qué haces tú con los recursos que Dios te da a la mano? ¿Los utilizas bien o se pierden en tus manos? Se pierden bajo tu cuidado, se dañan bajo tu cuidado. Esa es la enseñanza de Santiago. Y él está condenando a este tipo de personas que solamente están pensando en ellos, son unos avariciosos, son unos egoístas, no importa lo que pasa con el mundo, mientras yo y mi familia estemos bien, los demás que se vayan a otro lugar.
Vamos ahora, ricos, miren cómo se están comportando, en este caso estos ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, ¿no se dan cuenta del mal uso que están haciendo de sus recursos? Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Es decir, le está dando un carácter personificado a lo dañino, al moho. Ese moho, le está diciendo Santiago, es una evidencia de que ustedes son malos administradores de los recursos que Dios les ha dado. ¿Cómo dejan perder lo que Dios le pone en sus manos? La advertencia de Santiago es contra aquellos hermanos que colocan las riquezas como su Dios y ponen su confianza en esos asuntos, en esa riqueza. Ponen mi confianza en que tengo un vestidor bastante grande y nunca estoy saciado, porque siempre falta el color, ¿verdad? Siempre falta el color del zapato, siempre falta el color de la cartera. Es que no tengo cartera de este color, de este modelo. Hay avaricia. Santiago le está diciendo, todo el esfuerzo que ustedes han hecho por obtener eso, todo el trabajo que han invertido, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo gastado en adquirir esas posesiones, todo lo que han vivido y lo que han dejado de vivir, todo lo que han hecho y lo que han sacrificado, inclusive sacrificar la familia, el tiempo familiar, sacrificar cualquier cosa para obtener y acumular, finalmente eso se va para la basura, le está diciendo Santiago. Vuestro oro, plata y están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. La enseñanza bíblica dice, acumula tesoros en el cielo. Y aquí dice, ellos están acumulando tesoros en la tierra. Y en el día postrero, como no están pensando en el futuro, por eso este sermón se llama Sabiduría de lo alto en relación al futuro. En la primera parte se nos habla, no hagas tus planes dejando a Dios. Dios es quien tiene el control del futuro. Ahora, tu presente, ¿cómo lo estás haciendo? Los recursos que tienes a la mano, la palabra de Dios dice, úsalo bien. Úsalo para la gloria de Dios, porque tú vas a dar cuenta de cada cosa que Dios te ha dado. De cada cosa que Dios te ha dado. Dios te va a pedir cuenta de tu esposo, de tu esposa. Dios te va a pedir cuenta de la crianza de tus hijos. Dios va a pedir cuenta de cómo usaste tus manos. ¿En qué se te llevó tu vida? Simplemente en buscar tener plata y plata y plata. ¿En eso radicó toda la vida? Bueno, eso se va a podrir, se va a ir a quemar junto contigo en el infierno, es lo que está diciendo. La palabra allí en el fuego también es la palabra que el Señor Jesucristo usó como el Gehenna. Era el basurero que estaba a las afueras de Jerusalén, el basurero municipal. Y en ese momento, el basurero municipal, ahí se colocaba lo inservible, la basura, y siempre había fuego consumiendo eso. Y lo que está diciendo, tú y tus riquezas se van a ir para la basura, no sirven, no sirven. Qué reprensión tan fuerte le está dando a esta audiencia original. Hemos visto los primeros 3 versículos. Vamos a complementar esta idea, todavía hay más. Complementamos esta idea con los últimos 2 versículos. Ya les ha dicho lo que han hecho mal. Ahora les dice cuál es el corazón de por qué han hecho eso mal. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Él está haciendo énfasis del cuál es el Dios por el cual ellos sirven, el Dios por el cual ellos viven.
Ellos viven para sus deleites y para sus placeres. ¿Recuerdan aquella palabra acerca del hedonismo? ¿Sí? Vivir para mi satisfacción, para mis deleites, para mi placer. Bueno, tú sigues viviendo así, tú vas a terminar en el infierno, porque no estás demostrando que no vives para la gloria de Dios, sino para ti. Y en el infierno, ahí vas a estar tú. Dios te va a pagar como tú quieres. No quisiste nada con Dios ahora, no tendrás nada con Dios en el futuro entonces. El énfasis que hace Santiago no es que estos tengan posesiones, sino la forma en cómo lo han utilizado. Lo han utilizado mal, lo han utilizado sin restricción y sin frenos. Disolución. Han sido disolutos. No importa gastar y gastar y gastar. Lo importante es mi satisfacción. No importa si yo tengo estos recursos, voy a gastarlo absolutamente todo. Se parece al hijo pródigo, ¿recuerdan? ¿Qué hizo el hijo pródigo? No invirtió, ¿verdad? No le dijo al papá, primero le dijo, muérete y dame la herencia, ¿cierto? Bueno, el padre le dio la herencia. ¿Y qué hizo con esa herencia? La gastó en cosas en disolución. Finalmente cayó en la pobreza. ¿Por qué? Porque utilizó mal los recursos. Porque solamente pensaba en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Ellos no tenían frenos. Ellos simplemente vivían y estaban viviendo y estaban acumulando para simplemente gastar en sus deleites. Hermanos, el dinero no corrompe a las personas. El dinero revela qué corrupción tiene la persona. Vuelvo a repetirlo. El dinero no corrompe a las personas. El dinero revela qué tan corrupto puede ser una persona. Hay algunos que son mucho. Oye, él no era así. Fue el dinero. No. El dinero reveló, qué tan podrido estaba por dentro. Hay otros que teniendo dinero no se vuelven tan locos como decimos, ¿verdad? ¿Qué tan corrupto hay en la persona? El uso del dinero es un termómetro, hermanos, para saber cómo está tu estado espiritual. Algunos dirán, hablando de dinero en esta iglesia reformada. Bueno, esto es lo que enseñan las Escrituras. Y debemos dar todo el consejo de Dios. ¿Qué enseñan las Escrituras del uso de los recursos económicos? ¿Qué enseñan las Escrituras? Bueno, lo primero que debemos decir es que tú debes ser responsable con tus gastos. Debes ser responsable con lo básico. ¿Tienes una familia? Tú debes estar pendiente y trabajar para el sustento de la familia. Comida, vestido y servicios. Comida, vestido y servicios. Si tú logras con tu trabajo cubrir estas cosas, estas son cosas básicas, tú estás honrando a Dios, ¿sí? Eso enseña las Escrituras. Tú eres un hombre responsable, eres una mujer responsable, estás honrando a Dios con la finanza. Dios te da para que tú sustentes a los que están bajo tu cuidado. Pero una segunda cosa, y que muchas veces se nos olvida, es, aparte de cubrir las necesidades básicas, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, hermano, siempre está interesado en participar con sus bienes del avance del progreso o el avance del reino de Dios, en el progreso del reino de Dios. El creyente siempre quiere participar, probablemente no físicamente, pero con sus recursos económicos, él quiere aportar para el avance de la obra del Señor. Pregunto, ¿cómo están tus ofrendas? ¿Tú ofrendas regularmente a la iglesia? Y no es porque me lo das a mí, no es que el pastor se agarra los diezmos. ¿Han escuchado eso, verdad? Aquí no es que el pastor se agarra los diezmos. Aquí es que la enseñanza de las Escrituras dice que el verdadero creyente es generoso no solamente para su familia, sino también para la familia de la fe. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios. 1 Corintios. Capítulo
16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. ¿Qué enseña las Escrituras? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, es un aporte regular. Es un aporte regular para irlo guardando de manera que donde haya una necesidad, hayan los recursos para cubrir inmediatamente la necesidad. Segunda a los Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios capítulo 9. Versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nos dice el monto y el cómo. ¿Cuál es el monto que yo debo aportar para el reino de Dios? El monto es generosamente. Ese es el monto. Con generosidad, como haya prosperado. En esta semana fue poco la ganancia, aún en lo poco tú puedes ser generoso. Es un asunto del corazón. Tú puedes ser generoso para el avance, Señor, no tendré mucho, pero ya tengo cubierto estos asuntos que tú me pides que cubra. Ahora yo quiero honrarte con mis recursos económicos también y voy a ser lo más generoso que pueda y voy a aportarlo porque esto va a ser una ofrenda para ti. ¿Acaso no elogió el Señor Jesucristo aquella viuda que entregó sus 2 blancas? Era la moneda más pequeña en ese momento, la de menos valor, y ella lo dio, y el Señor Jesús dijo, ella dio más que todos los que han dado aquí, porque estos han dado de los que les sobra. Ella lo entregó de corazón, ella lo entregó porque quería honrar a Dios. Versículo 8 de ese mismo capítulo 9 de 2 de Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y ahí se está hablando de recursos económicos, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficientes, abundéis para toda buena obra. A veces somos retenedores de lo que Dios quiere que nosotros demos. Lo que está enseñando el apóstol Pablo es que Dios es poderoso y a veces tú crees que si yo hago esto me voy a descompensar todo el mes, toda la semana, el hecatombe. No. Si Dios te ha colocado en aportar, bueno, que debemos aportar todos, ¿no? Pero si tú lo haces con abundancia, con corazón, recuerda que Dios es poderoso para cubrir todo eso e inclusive si Él te prospera más, Él te está diciendo yo quiero que des más. Esa es la enseñanza bíblica. Segunda a los Corintios también, pero ahora vamos al capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dinos, Pablo, ¿cuál es esa gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia? Debe ser que han ido a un gran seminario. Debe ser que han visto una clase de teología espectacular. ¿Qué gracia han tenido? Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es una gracia de Dios que opera cuando la economía está muy fuerte. Aún en la pobreza, cuando hay gracia de Dios, eso se revela en la manera en cómo nosotros aportamos para el reino. Eso es lo que enseñan las Escrituras.
Pero ¿cómo se comportaban estos ricos en la época de Santiago? Acumulaban, se comían la polilla, la ropa, se enmohecían sus recursos materiales, todo para ellos y para ellos y para ellos. Y había necesitados entre ellos y no eran desprendidos, no eran dadivosos ni generosos. Versículo 7 del mismo capítulo 8. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El cristianismo no es solamente un asunto intelectual, es un asunto práctico también. Y se demuestra en la manera en cómo nosotros aportamos para el reino de los cielos. Y lo que está diciendo Santiago entonces, los ricos que se están enriqueciendo y están acumulando, solamente pensando en ellos, es un asunto egoísta. No están pensando en el avance del reino, por ejemplo, solamente en sus placeres, en sus deleites. Dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, como cuando se le mete mucha comida a un becerro, a un cerdo, para engordarlo para el día, para darle el palo cochinero. ¿Sí? Así están diciendo. Están tan inflados de tanta gordura porque solamente piensan en ellos y no saben que lo que les viene es el día de la matanza. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. En el versículo 6, hermanos, Santiago termina hablando del pecado de homicidio. Una vez más, metafóricamente literal está diciendo algo. ¿Qué está diciendo? Ustedes son culpables de la muerte lenta que están sufriendo los pobres por su culpa. De la muerte lenta, es una muerte progresiva por lo que ellos están haciendo. Los ricos están matando literalmente, aunque metafóricamente, literalmente a los pobres de allí, de la iglesia, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Versículo 4 es el énfasis completo. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Santiago le dieron el dato. Mira, los ricos de por acá, Santiago, son unos abusadores. Emplean a los hermanitos de la iglesia para que le hagan trabajo y les pagan con cualquier cosita. Te pago con una harinita. El trabajo vale eso. Había injusticia de estas personas que tenían la oportunidad de pagar bien a sus empleados y no lo hacían. Aullar y llorar porque lo que les viene es fuerte. Eran unos miserables. Estaban matando literalmente a los pobres. Ellos los estaban empleando para sus beneficios, se estaban enriqueciendo, estaban engordando a costillas de los pobres. A costillas de ellos los estaban matando, estaban siendo unos abusadores contra los hermanos pobres. La forma de pago en el primer siglo, y sobre todo en la cultura judía, era una jornada. Por eso se llamaban los jornaleros. Trabajaban por el pago del día. Imagínese que usted está en otro país y usted consigue un trabajo. ¡Ay, gloria a Dios! Imagínese, en otro país consigue un trabajo, chévere. Pero que en el primer día, si es que el sistema de pago es diario, en el primer día no le dan pago. Bueno, debe ser que el hermano no tenía en el momento liquidez, está bien. Bueno, es mi hermano en la fe, yo confío en él. Pero pasa el otro día y no pago tampoco. Bueno, con los recursos que me quedan por ahí de que me vine, entonces ahí puedo seguir resolviendo. Y así va. Cualquier enfermedad que le pase a esta gente es culpa de aquellos que no le están pagando a ellos. Los están robando, los están explotando y los están matando. ¿Qué cristiano es ese, verdad? Injusto.
un cristiano injusto, tal como comencé, ¿recuerdan? Como comencé. La injusticia nos indigna. No podemos ser injustos. Estos ricos se estaban conduciendo con toda injusticia. Estaban solamente pensando en ellos porque amaban sus deleites, sus placeres, la riqueza. Se estaban olvidando de su prójimo y ellos estaban cayendo en literalmente matar al prójimo, violar la ley de Dios. Era un pecado grande, hermanos. Para la ley era un pecado grande el no pagar puntualmente. Es un pecado, hermano. No pagar puntualmente. Si tú eres alguien que emplea a personas y no pagas puntualmente, eres un ladrón y estás pecando contra Dios. Estás matando a la persona. Él necesita comer. Él necesita comer. Eso es lo que estaba pasando. He aquí clama el jornal. Es como si personificara el pago. Como que el dinero le estaba llegando a los oídos de Dios y el mismo dinero le estaba diciendo: estoy en una persona injusta, necesito estar en alguien que ha trabajado por mí, que ha trabajado y se ha ganado esto y aún no estoy en sus manos. El jornal clama, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos no de los ricos, sino del dueño de la tierra. Del dueño de la tierra. Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y usa precisamente esta frase, para terminar. Usa precisamente Santiago esta frase para decirles con quién se están metiendo. Ustedes ricos se están metiendo con aquellos a quien Dios ampara. Dios los va a defender. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el que tiene el escuadrón militar para ir en guerra, ¿quién le va a ganar a Dios? Te estás siendo enemigo de Dios cuando no amas al prójimo. En este caso, por no pagarle a tiempo y no pagarle lo justo a aquellos que ellos estaban empleando. Pero eso también lo podemos aplicar para nosotros. ¿Cómo te conduces tú con tus padres? ¿Qué le debes tú a tus padres? ¿Le debes respeto y no se los das? El Señor está mirando eso. ¿Qué le debes tú a la iglesia? ¿Estás llegando tarde a la iglesia? La iglesia ha convocado una reunión y llegas tarde, no importa, Dios está viendo eso. En tu trabajo, no, es que este hombre es un ogro, es que esta jefa no la soporto, me están pagando lo injusto. Fíjense el último versículo. Habéis condenado y dado muerte, no dice al pobre, dice habéis dado muerte al justo. Ahí no está haciendo una contraparte entre los ricos y los pobres. Está haciendo una contraparte entre los injustos y los justos. Si el rico es injusto, eso no le da cabida a que el que está empleado, al pobre, también sea injusto. No, es que yo me voy a agarrar esto, porque el hombre no me paga, entonces con esto compenso. Injusto. Eso no te da derecho tampoco. ¿Qué hace el justo? Él no hace resistencia. No debo pelear por mis derechos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que esta resistencia, recuerden que Santiago ha escuchado los sermones del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 39, cuando el Señor Jesucristo habla en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 39. ¿Oíste que fue dicho? Versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ya nosotros hemos aprendido con el pastor Luis la enseñanza de esto. Básicamente, no es simplemente dejarte pisotear. Eso no es la enseñanza. Eso es lo que no está diciendo. Lo que está diciendo es, no hagas actos de venganza. No hagas actos de venganza. Si es de sufrir por la obra del Señor, cede el derecho. Cede el derecho. Dios se va a hacer cargo de esa situación. No voy a sobrepasarme, no voy a ser yo Dios y el juez de esta situación. Se lo encomiendo al Señor. Se lo encomiendo a Dios, el juez de toda la tierra. Dios sabrá qué va a hacer con él. Eso es andar en fe. Confiar realmente en Dios. Probablemente hay un acto de injusticia. El justo encomienda todo en las manos del Señor. Leamos por último Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es, ¿qué dice? Aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El mayor ejemplo de cómo debemos andar cuando hay una injusticia es: encomienda esa causa ante el Señor. Encomienda tu causa ante el Señor. Por eso es que Santiago no dice, ¿verdad?, los pobres son los mejores, los ricos son los malos. No. Está hablando de la justicia y la injusticia. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Él se está comportando como verdadero creyente, y tú, que dices ser creyente y eres rico y estás abusando de tu hermano, Dios te va a condenar. No eres verdadero creyente. Para terminar, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Número 1. Nunca perdamos de vista el futuro que nos espera. Para soportar la injusticia y para no andar en injusticia, nunca te olvides del día final. Va a llegar ese día. Probablemente estarás vivo y llegará ese día. O te irás antes y esperarás ese día. Pero lo cierto es que ese día va a llegar. Y ese día vas a dar cuenta de todo lo que has hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo. Vas a rendir cuenta por lo que has hecho. Que Cristo pagó por todo. Gloria al Señor. Pero demuestra entonces que eres una nueva criatura. Anda en justicia como Cristo fue justo. Que aunque le hacían la injusticia, Él no respondió de la misma manera. Fue diferente. Entrega eso. Dios hace justicia. En la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Número 1, nunca te olvides del día final viene. Eso debe ser para persuadirte de no hacer lo malo ahora. De qué recursos tengo, voy a usarlo para la gloria y la honra del Señor, para el bien de mi prójimo y para la gloria del Señor. Número 2, si estás en una posición en donde puedes emplear personas, hermano o cualquier persona, anda en justicia. Paga puntualmente, paga justamente.
Honra al Señor con tus empleados. Hónralo. Hazlo para el Señor. No, es que esto me va, es que como yo tenía mi finanza y mi cosa, si yo le empiezo a pagar lo que corresponde, o si lo quiero tener contento, entonces yo también voy a disminuir. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Recuerda que quien te provee es el Señor, no es tu fuerza. Y en tercer lugar, si estás en el lado del empleado y si tú ves injusticia delante de ti, no seas injusto tampoco. Honra al Señor, trabaja para los ojos de Cristo. Estamos delante del Señor, estamos delante del Señor. El verdadero creyente siempre está caminando a la luz del último día. Siempre está caminando a la luz del futuro. Algún día me encontraré con el Creador. Algún día me encontraré con el Señor. Algún día me encontraré con aquel de quien escuché un domingo por allá en octubre. ¿Y qué? Voy a dar cuenta de lo que escuché, si lo hice o no lo hice. ¿Qué pide Dios de ti? Dios pide tu corazón. Dios pide tu corazón. ¿Qué pide Dios de ti? Que te arrepientas de tus pecados. Si estás en este grupo de personas que han sido injustas y probablemente algunos dicen, no, esto no es para nosotros porque estamos en Venezuela, aquí no hay ricos. Bueno, solamente algunos. Pero no. Aquí el asunto es, si tú tienes más posibilidades que otro, no seas injusto con los demás. Y si tienes menos posibilidades y te están haciendo injusticia, entrégalo al Señor. Eso es lo que enseña las Escrituras. ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te está dando? Algún día te vas a encontrar con Él. Ten temor, ten temblor de que te vas a encontrar ante tu Creador, al que te está dando la vida en este momento, al que te ha dado los recursos hasta esta hora y quien te mantiene con aliento de vida. Sea agradecido, sea agradecida con Él. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, nos has bendecido con tu palabra. Ayúdanos a no ser injustos. Ayúdanos a no ser impacientes. Ayúdanos, Señor, a honrarte con cada cosa que hagamos, sea en la condición en que estemos, Señor. Si es una condición en donde podemos tener más privilegios que otros, ayúdanos a amar a nuestro prójimo y no solamente vivir para nuestros deleites, sino vivir para tu gloria, Señor. Si estamos, Señor, con no tantos recursos, sino que dependemos, Señor, de otros, y si otros no cumplen, Señor, ayúdanos a nosotros a no agarrar eso como una excusa para infringir tu ley también. Guárdanos, Señor, ayúdanos a vivir un cristianismo real y genuino, que te glorifique, que cambie esta sociedad, Señor, que sea de bendición para todos, de manera, Señor, que en el día final, cuando nos encontremos y vengamos y rindamos cuenta de todo lo que hemos hecho, podamos no salir avergonzados, sino contentos. Y aunque hemos fallado, hemos fracasado, Cristo nos perdonó de toda maldad y pecado. Ayúdanos, Señor. Bendice a aquel, Señor, que en este momento no es creyente, no es cristiano. Sabe que tiene una deuda grande delante de ti porque ha vivido a espaldas de ti. Ten misericordia, Señor, y permite que esta persona vea tu gracia, tu misericordia, tu mano extendida de amor, diciéndole, arrepiéntete y hazme el Señor de tu vida. Vive para mí de ahora en adelante, yo te perdono y te doy la vida eterna. Que ellos puedan entender eso, Señor. Que no sea muy tarde, porque en el día final no habrá misericordia, habrá juicio. Juicio fuerte, Señor, contra tus enemigos. Y aquellos, Señor, que hemos venido, que no nos engañemos a nosotros mismos, que vivamos un cristianismo real y genuino. Ayúdanos, Señor, a ser justos en todos los asuntos, de manera que te demos la gloria y la honra y no seamos avergonzados en el último día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.